días. Buenos días. El día de hoy vamos a dar a conocer lo que ha venido sucediendo con la generación de energía eléctrica, el deterioro de la Comisión Federal de Electricidad, de cómo esta empresa pública ha venido debilitándose, y todo esto afecta a los mexicanos porque se tiene que pagar más por la luz. Desde que se inició esta política privatizadora, porque esa es la verdad, el que se le entregó una parte importante del mercado a empresas particulares, en vez de mejorar, hemos empeorado en esta materia. Son de los saldos negativos de la llamada política neoliberal, son de los problemas que estamos enfrentando. Es algo parecido a el deterioro de Pemex, de cómo se esmeraron en destruir a Pemex, al grado de que ahora estamos produciendo petróleo como se hacía hace 40 años. Y este periodo coincide con la política llamada neoliberal. Fue un rotundo fracaso. En el caso de la Comisión Federal de Electricidad, pues era una empresa, para decirlo en términos modernos, exitosa, abastecía todo el mercado, se producía toda la energía eléctrica que consumíamos, y ahora solo genera la mitad de lo que se consume. Son empresas particulares las que abastecen el mercado con costos muy elevados. México es de los países que tiene que pagar más cara la energía eléctrica. Pagamos más en México por la energía eléctrica que en Estados Unidos. Y no era así. ¿Qué ha sucedido? Bueno, se han hecho negocios jugosos al amparo del poder público, se han celebrado contratos leoninos, contratos para favorecer a particulares. Últimamente se dieron contratos para la construcción de gasoductos, porque en este periodo se genera la mayor parte de la energía eléctrica con gas. Pero esos contratos que se entregaron, además de ser particulares, de ser privados, los ductos, la Comisión Federal
de Electricidad es la garante de la compra del gas, tiene el compromiso de comprar el gas, pero no solo eso. Si los ductos no se pueden construir como está sucediendo en 7 grandes gasoductos, se tiene que estar pagando a las empresas, aunque no haya gas. Hay 7 gasoductos parados que van a significar una erogación para el mediano plazo de 21,000 millones de dólares a la Comisión Federal de Electricidad. A esto hay que agregar que se subsidia a las empresas particulares porque no pagan por el servicio de la transmisión de la energía, y hay que pagarles subsidio por un concepto que se llama cargo fijo, que tiene que ver también con el mantenimiento de las empresas particulares. Todo esto ha afectado las finanzas de la Comisión Federal de Electricidad. En todo esto han participado funcionarios, exfuncionarios del sector energético de la Comisión Federal de Electricidad. La práctica totalmente inmoral de que los funcionarios terminan su desempeño en el sector público y se pasan a trabajar a las empresas que reciben contratos. ¿Qué es lo que estamos buscando al dar a conocer toda esta información? Lo que estamos buscando es que se logre en el marco de la ley una reestructuración de acuerdos y de compromisos de manera voluntaria. Estamos exhortando a las empresas que tienen acuerdos con la Comisión Federal de Electricidad para que conjuntamente celebremos un convenio, se revisen contratos y sobre todo se haga el acuerdo de que no van a aumentar los precios de la energía eléctrica. El Estado mexicano tiene el compromiso de no aumentar los precios de la energía eléctrica a los consumidores, pero queremos que las empresas particulares ayuden en este propósito. De ninguna manera se va a hacer por la fuerza. Queremos que sea una participación voluntaria. Se va a convocar a ese propósito
a las empresas particulares en un plan de conciliación para buscar reparar el daño. Ayer nos tocó ir a Morelos a enfrentar un problema heredado por estas prácticas, porque el ducto que se construyó para la termoeléctrica de Morelos es un ducto privado de Tlaxcala a Morelos pasando por Puebla, y hay una inversión, les diría, deuda pública mediante el mecanismo de PIDIREGA de más de 20,000 millones de pesos. Entonces vamos a hacer una consulta en Morelos para que podamos utilizar esa planta, porque hay protestas y no se puede conectar, faltan 150 metros de ductos. Cuando se hizo este gasoducto no hubo consulta, se afectó a campesinos, se les persiguió, se les encarceló. Nosotros tenemos que reparar ese daño, por eso se está planteando de que la planta termoeléctrica de Morelos no va a contaminar. Vamos a pedir a la ONU, de manera particular a la UNESCO, para que certifique sobre la calidad del agua que se va a utilizar en la planta, y vamos a bajar la tarifa de consumidores de energía eléctrica en Morelos. Va a ser la tarifa más baja para Morelos, porque nos importa esta planta que va a alumbrar todo el estado de Morelos. De todas maneras va a ser una consulta y van a ser los ciudadanos de Morelos los que van a decidir, ellos van a tener la última palabra. Pero así como esta situación, tenemos muchos problemas. Les decía, 7 ductos por los que hay que estar pagando, ductos para gas que no tienen una planta para generar, sino se dio el contrato, se obligó a la Comisión Federal de Electricidad, una de estas reguladoras que crearon después de la reforma energética, obligó a la Comisión Federal de Electricidad a contratar la compra de energía eléctrica a empresas particulares y a pagar si se presentaban problemas a las empresas particulares, como si se estuviese recibiendo el gas. Por eso hablamos de contratos leoninos. Y por último, decir que hay un plan para fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad, generar energía para
cumplir el compromiso de que no aumente el precio de la energía eléctrica en nuestro país. Le voy a pedir al licenciado Bartlett que les dé a conocer los nombres de los funcionarios que han trabajado y trabajan para las empresas particulares. Y lo más importante, que les dé a conocer cuál es el plan para fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad. Ese era el compromiso de hoy y lo vamos a cumplir. Efectivamente, en este modelo neoliberal han participado funcionarios de diferentes etapas del gobierno mexicano, con lo que se crea una combinación entre los sectores privados y estas antiguas autoridades, que ha generado lo que se ha descrito, que en unos cuantos años la Comisión Federal de Electricidad, esta empresa histórica que electrificó al país en unos cuantos años, se haya reducido a una empresa que genera nada más el 50% de la energía, con toda una serie de mecanismos y desde luego con la participación de funcionarios públicos. Me encarga el presidente que recordemos quiénes han sido en este trabajo de destrucción a la CFE para colocarla de ser absolutamente suficiente en el país y convertirla hoy, hasta hoy, digamos, en esta empresa que ha sido reducida por todos estos mecanismos. Tenemos en el periodo de Carlos Salinas de Gortari, promotor de la primera ley que abre a la iniciativa privada, al sector público, a empresas extranjeras, la participación en un mercado que estaba exclusivamente atendido por la empresa pública CFE. En el periodo de Carlos Salinas, autor de esa ley, José Córdoba Montoya, que tiene todavía hoy, desde aquellos tiempos, participó en el negocio eléctrico, una vez que dejaron la presidencia, y tiene una empresa proveedora de servicios de energía SADCB que está actuando todavía en el país. Jesús Reyes Heroles González Garza, que fue secretario de Energía y director general de Pemex en la administración de Carlos Salinas, Ernesto Zedillo y Felipe Calderón, ¿verdad? Ha sido participante en grandes empresas y ha participado en diversos consejos consultivos de energía como Energy Intelligence Group, Morgan Stanley Energy Partners, Mitsui de México y el Centro Mario Molina, con una actividad muy intensa en el sector privado después de haber sido secretario de Energía y director general de Pemex. Carlos Ruiz Sacristán, secretario de Comunicaciones y Transportes con Ernesto Zedillo, es presidente y director general del Consejo de Administración de una empresa IEnova, que tiene que ver con muchas actividades de generación de electricidad asociada con intereses privados y participa precisamente en este problema de estos ductos con contratos sin duda leoninos. Luis Telles, secretario de Energía y secretario de Comunicaciones y Transportes en los gobiernos de Ernesto Zedillo y Felipe Calderón, es un asesor en toda una serie de empresas extranjeras
como Kravis Roberts y actualmente empresas que proporcionan servicios de energía supuestamente limpias. Alfredo Elías Ayub, director general de la CFE en un largo periodo, en el periodo de Ernesto Zedillo, Vicente Fox y Felipe Calderón, es consejero independiente de Evergrid, que está vinculado a empresas extranjeras. Felipe Calderón Hinojosa, secretario de Energía de Vicente Fox, consejero independiente de esta empresa Avangrid, que ya se trató este tema en comunicaciones anteriores. Georgina Kessel Martínez, secretaria de Energía con Felipe Calderón, es consejera e independiente y actualmente directora de Iberdrola México. Jordi Herrera Flores, secretario de Energía con Felipe Calderón, consultor de energía y broker. A través de toda una serie de empresas ha trabajado al servicio de en diversas actividades de generación privada. Alejandro Fleming Kaufmann, jefe de unidad de asuntos jurídicos de CENER de Felipe Calderón, es secretario y miembro de los consejos de Iberdrola México y Iberdrola México Renovables. Esa es una lista de las personas más destacadas, pero desde luego participaron en este proceso de privatización apoyando a empresas extranjeras privadas con asesores de sus propios grupos para dar el resultado en esta combinación de los antiguos funcionarios mexicanos con las empresas privadas que han venido ganando terreno precisamente por esta vinculación con intereses de alto nivel mexicanos que, haciendo uso de su experiencia, en un absoluto conflicto de intereses con lo que han representado. Muchas gracias, señor presidente. Muy bien, pues esto tiene que ver con el plan para fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad. En todo este periodo, para dar preferencia a las empresas particulares, se dejó en el abandono la infraestructura de la Comisión Federal de Electricidad, se dejaron de utilizar y no se modernizaron las plantas hidroeléctricas, por ejemplo. Se tienen 60 hidroeléctricas con capacidad para producir energía limpia y barata, pero no se llevó a cabo ningún plan de modernización. Las plantas que se construyeron durante el gobierno del presidente Adolfo López Mateos, las grandes presas en Chiapas, Michoacán, en otras partes, tienen las mismas turbinas de entonces, porque no se invirtió para que estas plantas con los embalses, con el agua que tienen, que fueron bien construidas, puedan ser ahora modernizadas, que es lo que vamos a hacer para producir energía. También la política era cerrar las plantas de la Comisión Federal de Electricidad. Se detiene ese proceso de cierre de plantas para que con la modernización
de estas plantas se puedan generar energía eléctrica, dejar ya este plan perverso de ir destruyendo la Comisión Federal de Electricidad para que las empresas particulares se apoderen del mercado eléctrico en situaciones también de mucha ineficiencia y de costos elevados para los consumidores, inclusive para la industria nacional. ¿Cómo vamos a poder competir en un mundo globalizado si tenemos que pagar más por los insumos que se requieren en la industria nacional? Esto es lo que queremos evitar, sacar adelante a la Comisión Federal de Electricidad, producir más energía, que haya realmente competencia, que no se favorezca a particulares en detrimento de las empresas públicas, porque fue lo que se hizo. Este organismo llamado la CRE, la Comisión Reguladora de Energía, se dedicó a favorecer esta política. Este organismo se creó a partir de la reforma energética y supuestamente era un organismo independiente. Sí, en efecto, independiente del pueblo, no de los particulares. Estaban ahí como empleados de los particulares, conspirando en contra de la Comisión Federal de Electricidad, una empresa pública. No olvidemos la historia. Esta empresa la rescató, se nacionalizó la industria eléctrica con un gran presidente, Adolfo López Mateos. Hay una carta que me gustaría que se diera a conocer de cuando, en los años 60, el presidente López Mateos lleva a cabo la nacionalización de la industria eléctrica y advierte, visionario como era, de que iban a insistir hasta que se privatizara la industria eléctrica, y hablaba del petróleo, lo que desgraciadamente sucedió y lo que queremos ahora revertir sin autoritarismo, utilizando el marco legal que se tiene y convenciendo a particulares. Porque lo dije con la visita del presidente de España a México, queremos que haya inversión privada, nacional y extranjera, pero queremos que las empresas extranjeras actúen con dimensión ética. ¿Cómo es posible que una empresa extranjera contrate a un expresidente, a un funcionario, en este caso del sector energético, en donde opera la empresa? Eso es totalmente inmoral. Eso no puede hacerse en otros países. ¿Dónde se hace?
donde se les permite, pero México no es ya tierra de conquista, eso se termina. Nosotros vamos a tener buenas relaciones con todos los gobiernos del mundo, desde luego con todos los pueblos del mundo, y en el caso de las relaciones comerciales, de las relaciones empresariales, vamos a cuidar mucho el origen de las empresas. Si provienen de países que se caracterizan por la honestidad, vamos a tener mayor confianza y seguridad en los acuerdos que realicemos. Pero los gobiernos que solapen a empresas corruptas no van a tener las mismas facilidades en México que los gobiernos que exijan a sus empresas actuar con ética, que no fomenten la corrupción como desgraciadamente ha venido sucediendo en nuestro país. Entonces, esto era lo que queríamos informarles. Se va a dar a conocer más información, pero con propósitos de resumir, se decidió solo presentar este resumen, pero sí vamos a seguir dando información porque seguramente se va a abrir un debate nacional, ese es el propósito, sobre este tema y nos va a dar oportunidad de ir aclarando durante todo este proceso de análisis y de reflexión que tiene que ver con el propósito de acabar con la corrupción. Y un elemento fundamental para acabar con la corrupción es separar el poder económico del poder político. A Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. Eso fue lo que definió la separación del Estado y de la Iglesia. Ahora, el gran cambio en México es separar poder económico de poder político, porque nos ha hecho mucho daño el que el poder económico y el poder político se alimenten y se nutran mutuamente, que haya esta mezcolanza de negocios hechos al amparo del poder público. Entonces, abrimos, si les parece, ya la sesión de preguntas y respuestas. Siéntese, siéntese. Gracias, presidente. Enrique Legorreta, de Quinto Poder. Preguntarle